Bien, vamos a la entrevista del día y tiene que ver con el tema de la ISAPRE. ¿Se solucionó? No, no se solucionó. Es más, sigue abierto y por eso nos interesa seguir hablando del tema, porque va a ser como se dijo el sistema de devolución de estos excesos en cobros o puede haber una modificación de quién es la responsabilidad. Se lo preguntamos al senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, quien pertenece a la Comisión de Salud de la Cámara Alta. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, les saludamos. Hola Gerardo, Claudia, ¿cómo están? ¿Cómo les Muy va? bien. Buenos días. Muy Gracias. buenos días, senador. Bueno, senador, toda esta discusión que usted sabe que ha generado una indignación en la ciudadanía, la verdad es que ha llamado la atención la indignación que ha generado en el Congreso, porque en el Congreso es donde finalmente se terminó aprobando esta fórmula, ¿no? De entrega en cuotas eternas, digamos, de los excedentes de la ISAPRE. Y se lo planteo así porque usted también se vio muy indignado, pero hay quienes lo han criticado porque usted fue parte de las personas que votó a favor y que como que promocionó un poco esa fórmula de los 13 años. A ver. Sí, a ver, por eso le estoy preguntando para que nos Sí, explique. quiero que hagamos pedagogía para poder entender lo que hizo el Parlamento y finalmente cómo se radicó las facultades y las competencias en el superintendente de salud. ¿Qué ocurrió? Porque parece que hay amnesia colectiva y selectiva. Bueno, a ese entonces había una amenaza de quiebra sistémica primero del seguro privado de salud. Segundo, había una amenaza de la quiebra de todo el sistema de clínicas privadas, que son muy importantes desde el punto de vista que absorben gran parte justamente de las listas de espera del sistema público de salud y generaba una presión justamente al sistema público de salud. Esto no lo digo yo, lo dice la ministra de Salud, lo ratifica en la sesión de antes de ayer en la Comisión de Salud del Senado. Entonces, primero señalar que acá lo que nosotros hicimos es establecer un marco para que en definitiva sea el superintendente de salud, porque hasta ese minuto sabíamos que era 1,2 billones de pesos lo que se adeudaba, pero no teníamos ninguna información respecto de tramos de etarios, ni tampoco quién eran las personas que tenían esta dificultad. Entonces, ¿qué ocurrió? Básicamente se le entregó la facultad al superintendente de salud para que con el apoyo de un consejo consultivo que iba a trabajar 6 meses pudiera establecer fórmulas de pago. Eso es el tema. Pero ustedes, pero perdón, déjeme, porque si no hay cómo. Luego, en ese periodo de 6 meses, justamente, todas las ISAPRES tenían que presentar el plan de ajuste y pago. Y ese plan de ajuste y pago debía escuchar las recomendaciones del Consejo Consultivo. 3 ISAPRES, a diferencia del resto, solo 3. Y la voy a nombrar: Cruz Blanca, Vía 3, y también Más Vida. Médica, Más Vida, hacen lo siguiente: hacen una propuesta muy distinta a la del resto. La del resto tomó algunos de los elementos que hay sobre la mesa. Para explicar, nosotros establecimos plazos en la discusión legislativa. En todo caso, quien establece justamente que tiene iniciativa exclusiva y que pone un número 13 en el proyecto es el gobierno, finalmente. Porque y la ministra reafirmó que eso era una buena idea desde el punto de vista de establecer un marco pero general. senador, perdóneme, es que para poder hacer un diálogo, cuando uno ve la sesión del 8 de mayo, que se ha recordado tanto en estos días, tanto usted como Javier Macaya destacaron la aprobación de esta ampliación del plazo de pago de 10 a 13 años. Cuando uno escucha, si rebobina su propia postura y la del senador Javier Macaya en la UDI, uno se da cuenta que ustedes estaban a favor de esta fórmula. No. O sea, el superintendente hoy día tiene una responsabilidad, y eso lo han dicho varios, pero también, digamos, y lo ha dicho la vocera del gobierno ha sido insistente en que aquí también hubo una fórmula desde la oposición. Yo no sé si ustedes nos siguen las opiniones o han seguido las comisiones o ven el video, un video prefabricado, y me gustaría saber desde dónde salió, que busca justamente eludir la responsabilidad del Ejecutivo. Lo que hace el Ministerio de Salud, me habría gustado que hubiesen visto la sesión de la comisión, donde la
todos los miembros de la Comisión de Salud, transversalmente, desde Juan Luis Castro, Jimena Órdenes, Jaona y el que habla, todos por unanimidad, enviamos una nota de protesta en contra de la ministra vocera de gobierno. A diferencia de lo que ha hecho la ministra de Salud, que ratifica efectivamente que eso fue parte de un contexto en la cual había que generar un marco para los efectos de encontrar una solución a este tema. Entonces, la ministra vocera de gobierno, criticada por todo el oficialismo, no por la oposición, la critica por eludir la responsabilidad del gobierno, establecer efectivamente un relato comunicacional, una maraña comunicacional, no lo digo yo, pero lo usted dice Juan senador, Luis Castro, lo dice la Jimena Órdenes. ¿Por qué? Porque usted ve extractos de una sesión. Le invito entonces a ver las sesiones completas. ¿Pero usted votó a favor o en contra? Mire, todos votaron a favor. No, Sí. el senador Castro. Salvo la abstención de Juan Luis Castro. Ah. Todos votaron a favor. Senador Chaguán, Entonces, bueno, usted nos dio me alguna... parece que lo que usted plantea Ya. es sesgado, porque entonces, No, sí, senador, por supuesto, no planteó voté algo a favor. sesgado. Avancemos la conversación. La diputada Llomas votó a favor. No, pero Senador. no me acuse de sesgado, una pregunta que corresponde hacer, senador, por favor. No, lo que usted está señalando es como si yo hubiese sido el único que hubiese votado a favor. No, Estoy preguntando. fue unánime el acuerdo, salvo una abstención de Juan Luis Castro. Bien, Eso. Gerardo. Senador Francisco Chaguán, usted lo escucha al senador de la Comisión de Salud de la Cámara Alta conversando aquí en Primera Pauta. Para avanzar en la conversación, usted decía, nosotros no teníamos todos los detalles, por lo tanto nos faltaban parámetros, rangos de edad, etcétera. No podíamos decir hasta tal precio, devuélvanle de esta manera, sino que ustedes dieron ciertos parámetros. La superintendencia tenía que determinar cómo iba a implementar esos parámetros, ¿no? Es que en paréntesis para que se entienda bien, pero además con un estímulo inverso. ¿Por qué? Porque mientras exista un peso de deuda, las ISAPRES no pueden retirar. No pueden retirar, sí, perfecto. Ya, es un elemento importante. Ya, ¿no? pero el superintendente aquí, tuvo todas las herramientas para decir hasta cierto monto, por ejemplo, devuélvale todo de una vez y de aquí para arriba de otra forma. Es decir, las explicaciones que le ha dado hasta aquí durante toda esta semana no le parecen ni convincentes ni bien justificadas. Absolutamente. Nosotros le pedimos una explicación y le pedimos además una solución. ¿Por qué? A ver, primero una explicación. Porque él recibió los planes de ajuste y pago. Tuvo 6 meses para revisarlo. Tuvo un consejo consultivo, sino 25 veces, que nosotros además creamos ese consejo consultivo para que le hiciera la propuesta. Ese consejo consultivo le propuso además un pago mínimo. Y desoyó incluso Ya, pero las propuestas ¿motivado del en consejo qué? consultivo. Usted se preguntó motivado en qué el superintendente deja pasar todo esto y ahora dice es un proceso dinámico, se podrían hacer ciertas cosas. Es lo que ha dicho ahora, posterior a todo esto. Sí, claro. Bueno, eso fue lo que le ¿motivado en qué? preguntamos el día de la sesión de la Comisión de Salud. Y tan así es que el próximo lunes nosotros invitamos a los miembros del Consejo Consultivo para contrastar esa información. Ya. Porque lo que no puede ocurrir es que él, teniendo efectivamente toda la información de los planes de pago, y entendemos desagregar la información por grupos etarios, porque para que la gente también entienda, nosotros se priorizó el pago de las personas que fuesen mayores de edad, efectivamente, para que tuvieran un pago mucho más rápido. Además, hay un tema que se dice en relación con la generación de expectativas, porque además lo que dice el fallo de la Corte Suprema y lo que dice la ley es que se pagan excedentes. Es otro tema que, sin lugar a dudas, en algún minuto va a generar también reacción, porque se ha generado una expectativa de tal nivel respecto del fallo de la Suprema y respecto de la ley. Pero además, la propia Corte Suprema lo que hace es decir, ¿sabe? Dice, el superintendente deberá determinar, eso es lo que dice la sentencia de la Corte Suprema, deberá determinar la forma de pago y los mecanismos. O sea, incluso antes de la ley corta, ya tenía la facultad. Sí. Hablamos esta mañana aquí en Primera Pauta con Francisco Chaguán, senador de Renovación Nacional. Senador, en el día de ayer, además de, y usted lo hace, de responsabilizar a Víctor Torres, superintendente de salud, empezaron a levantarse voces en el Congreso
críticas respecto de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Incluso hay quienes la apuntan también, ¿no es cierto?, como responsable por la manera en que la ISAPRE han restituido estos montos, y hay mucha presión sobre la ministra Jimena Aguilera. ¿Usted cree que la ministra tiene que asumir aquí una responsabilidad política o no? A ver, yo distinguiría. Respecto de este tema, la ministra de Salud, tal como lo ha sostenido, ella trabajó de manera responsable, tratando de buscar una solución, así lo señaló en la Comisión de Salud, porque acá había un riesgo real de crisis sistémica de la salud en Chile. Y por tanto, yo diría que muy por el contrario, habría que apuntar a la vocera de gobierno. Si la vocera de gobierno lo que hace es que, desconociendo toda la conversación que hubo transversalmente en el Parlamento, donde incluso lo plantearon los diputados que fueron a la Comisión de Salud del Senado a plantearlo, del oficialismo, y criticando la actitud de la vocera de gobierno. Porque acá lo que hace la vocera de gobierno simplemente es actuar desde la trinchera ideológica y tratando de evitar la responsabilidad que tuvo el Ejecutivo, porque son los que tienen iniciativa exclusiva sobre esta materia, finalmente quedara sobre la mesa, cuando es al revés. Entonces yo diría que la ministra, por el contrario, la ministra actuó de manera responsable. Entonces usted defiende a la ministra Aguilera, y considera que la ministra Camila Vallejo es la que tendría que renunciar. No solamente yo, perdón, no solamente yo. La Comisión de Salud completa, respalda a la ministra, y más aún los diputados que concurrieron a la comisión también lo hacen. Y todos, sin excepción, sin ninguna abstención, todos votan una nota de protesta en contra de la ministra vocera y con copia al presidente de la República respecto de la forma de comportamiento y de las vocerías que realiza justamente la ministra. Senador Francisco Chaguán, nos quedan un par de minutos, pero déjeme cambiarlo de tema. ¿Van a tener primarias? ¿Deben tener primarias ustedes presidenciales? ¿Y usted va a ser candidato presidencial o precandidato presidencial? No, respecto de lo primero, nosotros tenemos que tener una primaria abierta, ciudadana, inclusiva. Tenemos que convocar en esa primaria a Jimena Rincón, a los sectores de Demócrata, Amarillo. Tenemos que convocar también a todos y cada uno de los liderazgos del sector que nos permitan traducir esto en una lista parlamentaria única, para no solamente ganar la presidencia de la República, sino también ganar el Senado y ganar la Cámara de Diputados. Eso es lo que hemos propuesto, eso es lo que estamos conversando, y ciertamente eso es la interpelación que nosotros hacemos a todos los sectores para que haya generosidad para ganar justamente el Parlamento. ¿Y la segunda pregunta? Y respecto de Renovación Nacional, yo he dicho que Renovación Nacional no puede abdicar a llevar un candidato propio. He dicho que la primaria puede ayudar al liderazgo de Evelyn Matei, que es nuestro liderazgo que tenemos que cuidar, que es el liderazgo que está en primera línea, que tiene la mayor adhesión y la mayor posibilidad de convertirse en presidenta de la República, ahora que además deja la alcaldía, se va a desplegar con todo. Y yo creo que le hace bien al sector cuidar a Evelyn Matei. Yo creo que la manera de cuidarla es con una primaria. Eso. La primera pregunta que le hacía acá a mi compañero Gerardo Gómez, si usted va a ser candidato presidencial. Mire, a mí me lo han planteado algunos senadores, pero ciertamente yo creo que este no es el tiempo aquello. Yo creo que lo que quiere la ciudadanía es que resolvamos los problemas que tenemos que No, se lo pregunto porque hemos visto, perdón, senador Chaguán, hemos visto en estos días miradas distintas. Por ejemplo, nosotros entrevistamos aquí al senador Manuel José Sandón y él dijo que no ve a ningún candidato en su sector que sea competitivo contra Evelyn Matei. Y uno ha visto senadores de Renovación Nacional y varios diputados que dicen, fortalezcamos el liderazgo que tenemos, no abramos ni desgastemos esto en una primaria. Y por otra parte vemos a gente como Carlos Larraín que considera que es ¿cómo puede ser posible, decía él, que el partido más votado en Chile nos lleve candidato a primario? Sería una abdicación. Claro, sería una abdicación. Entonces usted está más en la línea de Carlos Larraín. Yo estoy más en la línea de Carlos Larraín por fortalecer el liderazgo de Evelyn Matei. Yo creo que dejar a Evelyn corriendo como candidata única del sector durante 1 año y medio tiene mucho riesgo.
Y por eso yo he señalado que es muy importante generar el proceso interno de primarias que permita justamente cuidar su liderazgo y llevar y tratando de que esa primaria tiene sentido solo si somos capaces de incorporar a Jimena Rincón, si somos capaces de incorporar a todo el resto de los liderazgos que están más allá de Chile Vamos. Ajá. Esa es la firme, esa es la verdad, porque eso implica construir una nueva mayoría que permita justamente enfrentar la elección parlamentaria. Si ese es el tema de fondo. Senador. Si va a tener una primaria de papel, no se justifica. Si vamos a tener una primaria que sea capaz de incorporar a otros sectores más allá de Chile Vamos, sí, y eso además contribuye a cuidar el liderazgo de Evelyn Matei. Oiga, quiero volver al punto de inicio de la conversación. ¿Usted tiene la convicción que va a cambiar la fórmula de devolución de estos dineros de parte de la ISAPRE, Tiene que ¿no? haber, pero si es vergonzoso. ¿Pero si tiene la es convicción que va a irrisorio, ocurrir esto? si no se le puede pagar con chaucha a las personas, eso es faltarle el respeto. O sea, va a ocurrir un cambio. Tiene que Va a haber. ocurrir el cambio. Ya. Y ya el subintendente se fue con el encargo de la Comisión de Salud del Senado y nosotros vamos a tener el próximo lunes el Consejo Consultivo y vamos a presionar para que haya un cambio. Bien, senador. Bien. Muchas gracias por esta Que esté muy conversación. bien, que le Muchas vaya bien. Gracias, Un senador. abrazo grande y que le vaya bien. Igual También a usted. usted. Chao. 7:54. Oye, una noticia que nos da nuestra compañera Cecilia Olmedo, que aparece publicada, la muerte de René Orozco, doctor, expresidente de la Universidad de Chile, una figura bien relevante, murió a los 94 años, así que condolencias también ahí para su familia. Sí, habíamos visto esta noticia que ya estaba circulando en los medios, también íbamos a entregarla, por el expresidente de la Universidad de Chile, que fue bastante emblemático en tiempos difíciles de la U, fue bastante polémico también, y que, por ejemplo, con la protección que da a los de abajo, esta escuela para reinserción que tuvieron los estudiantes, o los hizo estudiantes, algunos volvieron a las aulas junto a René Orozco, puntos claros y oscuros que tuvo junto a